Pues bienvenidos a este foro Unir, herramientas prácticas para fomentar la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional se ha convertido en una competencia imprescindible. Y además, en el ámbito de la docencia, cada vez son más esos docentes que se especializan pues, para mejorar el bienestar de sus estudiantes y también, por supuesto, los de su entorno. Vamos a hablar de cuestiones como la gestión del estrés, la creación de un clima positivo en el aula, el desarrollo de relaciones más afectivas, también el desarrollo de esas habilidades socioemocionales y de cómo implementar estrategias de resolución de conflictos. Un evento que viene cargado y que además estoy muy bien acompañada de Mara Sacristán, que es directora de área en la Facultad de Educación de UNIR. Muchísimas gracias, Mara. A ti, encantada yo de estar contigo hoy, Ana. Pues un placer. Vamos a profundizar en un tema que además también está muy de actualidad. Y antes de presentar a nuestra primera ponente, quiero recordaros que podéis participar a través del chat y de hecho ya son muchos los que nos están saludando. Mara, por ejemplo, desde México, Argentina, Talavera de la Reina, Madrid, Tenerife, Coruña, Pamplona. Así que, mira, desde Colombia, Ecuador, pues muy buenos días a todos los que nos están siguiendo desde Latinoamérica y muy buenas tardes a los que están desde España, mira, desde Chile, o sea, desde muchísimos lugares. Gracias a todos por estar conectados y yo creo que sí que ya es el momento de dar la bienvenida a nuestra primera ponente, a Vanessa García Urbina, que es psicóloga y educadora infantil, autora del blog Ganas de Vivir, que ya todo eso es una declaración de intenciones. Trayectoria de 22 años en esta materia y es coautora de 3 libros, uno de ellos, Bienestar Integral Personal. Vanessa, un placer que nos acompañes hoy en este Foro Unir. Pues nada, muy buenas tardes, la verdad que una verdadera maravilla y bueno, me encanta estar aquí con vosotras dos, pues bueno, hablando sobre estos temas que son tan apasionantes y que bueno, que espero que nos lleguen un poquito y que veamos cómo irnos transformando poco a poco. Son temas apasionantes, repito, y bueno, pues que requieren un poquito de esfuerzo, pero bueno, hablaremos a través de un poquito de qué técnicas podemos ir desarrollándolos. Pues estamos deseando escuchar a Vanessa, así que te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, pues la verdad que muy feliz, repito, muy agradecida por esta invitación. Yo también he sido y sigo siendo alumna de UNIR, por lo cual aquí estoy pues, bueno, doblemente agradecida, ¿no?, por estar aquí con vosotros. No sé si me podrían poner la presentación, fenomenal. Muchísimas gracias a las personas de la parte técnica, muy agradecida también. Y fijaos, yo os traía una pequeña reflexión porque sé que hay un montón de personas aquí conectadas, ¿verdad? Este foro, pues también lo que queremos es que sea un poco dinámico dentro de esa estaticidad, ¿no?, que propone este foro, pero sí que nos gustaría, pues como decíais, ¿no?, si la gente está escribiendo en el chat, a mí me gustaría que luego, ¿verdad?, pues analizarais un poquito también lo que la gente va poniendo en este chat, ¿vale? Importantísimo dentro de esta habilidad emocional, de esta inteligencia emocional, lo llamemos como lo queramos llamar, ¿verdad? Pero al final es muy importante tener esa parte muy centrada, por lo cual vamos a analizar un poquito cómo venimos a la sesión, ¿vale? Fijaos, yo os propongo, nada, una pequeña historia súper sencilla que la voy a leer yo rápidamente para que todas las personas que estéis en vuestras casas también lo analicéis y lo toméis un poco como metáfora de cómo solemos acudir a los espacios o cómo solemos estar en nuestro día a día, ¿vale? Entonces la historia se llama ¿Qué llevas en tu taza? Vas caminando con tu taza de café y de repente alguien pasa, te empuja y hace que se te derrame el café por todas partes. ¿Por qué se te derramó el café? Porque alguien me empujó. Respuesta equivocada. Derramaste el café porque eso tenías en la taza. Si hubiera sido té, hubieras derramado té. Lo que tengas en la taza es lo que se va a derramar. Igual pasa cuando la vida te sacude. Lo que tengas dentro de ti, eso vas a derramar. De lo que vas lleno es lo que saldrá de ti y salpicará a todos. Puedes ir por la vida fingiendo que tu taza está llena de virtudes, pero cuando la vida te empuje, vas a derramar lo que en realidad tengas en tu interior. Eventualmente sale la verdad a la luz, así que habrá que preguntarse a uno mismo, ¿qué hay en mi taza? Cuando la vida me empuje, ¿qué voy a derramar?
amor, gozo, paz, humildad, paciencia, fe, templanza o amargura, maldiciones, malos pensamientos, miedos, palabras duras. Trabaja para llenar tu taza con gratitud, generosidad, amor, fortaleza, positivismo, cosas buenas, porque de lo que está llena tu taza, eso saldrá cuando la vida te sacuda. Vale, es una pequeña reflexión, es una pequeña metáfora de nuestra vida de cómo vamos, ¿vale? Y es la clave, una de las claves fundamentales de las que os voy a hablar esta tarde para potenciar nuestra inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Resumido muy facilito, es esa habilidad de conocer cuáles son mis emociones, que en esta historia nos trae un poco esa reflexión, ¿vale? Reconocer las de los demás, que sería la parte empática, y el tema del autocontrol, ¿vale? Cómo controlamos nuestras emociones, pero por supuesto que para controlarlas previamente debemos conocerlas, ¿vale? Entonces os animo a que vayáis poniendo en el chat a vuestro ritmo, ¿vale? ¿De qué está llena vuestra taza? ¿Vale? Mi taza, por ejemplo, ahora mismo está llena de gratitud, de motivación, de ganas de compartir todo lo que yo sé, ¿verdad? Para que os pueda llegar esa parte también a todas las personas que estáis aquí escuchando. Entonces, quiero que reflexionéis un poquito cómo está mi taza, ¿vale? ¿Cómo está mi taza? ¿Cómo está vuestra taza? Metafóricamente hablando, ¿de qué estáis llenos? ¿De qué emociones? ¿Vale? Teniendo en cuenta que nuestras 6 emociones básicas serían, ¿vale? La alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y asco, ¿vale? Esas 6 emociones básicas. Luego ha habido muchísimos estudios donde también se estudian emociones primarias, secundarias, bueno, muchísimas otras cuestiones, pero las emociones básicas y de donde partimos, de Paul Ekman, cuando estudia esto, son esas 6, ¿vale? Entonces os animo a decir, vale, de estas 6 emociones básicas, ¿cómo suele ir mi taza? ¿Cómo suelo ir por la vida? ¿Vale? Entonces me parece interesante que a vuestro ritmo, desde todos los países que nos habéis ido diciendo, lo vayáis poniendo en el chat, porque yo creo que esto cuanto más interactivo sea, mejor, ¿vale? Entonces el análisis sería, este ejercicio nos llevaría a ese autoconocimiento, a ese reconocer nuestras emociones, que es la base, ¿vale? Porque a veces damos talleres de potenciar la inteligencia emocional, pero antes de nada tenemos que conocer cuáles son nuestras emociones para luego poder volcar todo esto, ¿vale? Entonces la historia sería, ¿qué llevo en mi taza? ¿Cuáles son mis emociones predominantes? Pues oye, estoy con incertidumbre, estoy con estrés, ¿cómo estoy un poco en general? ¿Y cuáles son las emociones, ¿vale?, que siempre suelen estar en mi taza? Y de cara a esa mejora continua, ¿qué me gustaría también llevar en mi taza? ¿Vale? Esto es como un doble ejercicio. ¿Qué es lo que llevo? Pero hacia qué me gustaría tender, ¿no? Esto es como en psicología hablamos muchas veces del yo real y el yo ideal, ¿no? Entonces vamos a analizar cuál es la brecha que debemos trabajar, ¿vale? Entonces, bueno, ahí os lanzo. A mí la verdad que esta historia me parece preciosa, o sea, es muy sencilla, qué llevas en tu taza, pero es un reflejo de quiénes somos, cómo vamos por el mundo, ¿verdad? Y al final nos vamos, ¿verdad?, contrastando y cotejando también con nuestro entorno. Entonces, qué importante estar lo mejor posible en nosotros para luego todo lo que nos pueda ir pasando, gestionarlo de una forma más correcta. O sea, que os animo, lo primero, a esta parte de autoconocimiento, que daos cuenta que también podría ser llevado a, pues, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. O sea, es un poquito en esa línea, ¿vale? Cuando hablamos de personalidades, de cómo somos, pero en este caso sería relacionado ese autoconocimiento con nuestras emociones. ¿Por qué nos viene bien este ejercicio? Porque nos va a hacer anticiparnos a muchas cosas. Si yo tengo miedos, si yo me siento triste, si yo, ¿vale?, experimento todas esas cuestiones, me podré anticipar, o si siento ira ante una situación, me podré anticipar, ¿vale? Entonces este regalito de la taza espero que lo tengáis en mente siempre, y que cuando vayamos interactuando con las personas y cuando estemos incluso a solas con nosotros mismos, digamos, ¿de qué estoy yo lleno? ¿No? Ese trabajo introspectivo del que siempre hablamos los psicólogos y es tan bonito y tan gratificante, por otra parte, ¿verdad? Porque es la mejor forma de sentirme bien y de dar lo mejor a los demás, ¿vale? Bueno, seguimos un poquito más. Vale. Bueno, ¿por qué es importante ese autocuidado? ¿Vale? Esta parte de inteligencia emocional, fijaos, también está muy relacionada, porque yo siempre hablo de 4 pilares fundamentales, ¿no? Ese autocuidado o salud física, la salud mental, por supuesto, que también he traído un pequeño decálogo muy sencillito, la salud emocional, que está también muy relacionada con esta inteligencia emocional y esa forma de relacionarnos, ¿vale? Cuando antes os hablaba del autocontrol, también esto está relacionado con el tema de la gestión del estrés. ¿Por qué? Porque al final, cuanto más me autocontrole, mejor me voy a saber relacionar con los demás, ¿vale? Entonces, toda esta parte del autocuidado me parece fundamental para ir abordando un poco todos estos como mini retos que me vaya poniendo, porque como os decía, esto es trabajo individual personal, ¿no? Entonces, fijaos qué interesante este trabajo individual de cada uno, el hecho de decir, es que si yo me cuido, todo va a estar mejor, ¿vale? Voy a poder abordar mucho mejor esos retos. Entonces, simplemente abordar esa parte de autocuidado
como una frase o como una palabra más genérica, ¿vale? Ese autocuidado, repito, físico, mental, emocional o social, para que seamos conscientes de que el protagonismo del cambio está en nuestra mano, ¿no? Decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo, y aunque suene, ¿no?, pues demasiado utópico, es que es verdad. Es que lo único que puedo cambiar es a mí mismo, o sea, lo único que puedo cambiar realmente es mi interior. No puedo cambiar el entorno, ¿no? Que en psicología hablamos siempre del locus de control interno, que está en mi mano cambiar, y que no está en mi mano, ¿no? Locus de control externo, que es todo lo demás que yo me voy encontrando. Por eso es muy importante ese trabajo individual, ese trabajo mental del cambio, ¿vale? Bueno, pues entonces simplemente rápidamente, salud física, por daros 5 pinceladas muy rápidas y decir, oye, pues como hemos dicho que esto tiene que ir todo, ¿verdad?, relacionado, todo va hibridado, pues hemos dicho, pues eso, salud física, mental, emocional y social, ¿vale? Para que no se nos olvide. Física, rápidamente, ejercicio, alimentación, descanso, hidratación, siempre el tema del agua y el tema de la higiene. Son 5 pilares básicos que los necesitamos, de hecho, ¿vale? Los necesitamos cuidarnos, y de hecho, cuando estamos bien en esas pequeñas parcelas, también afecta, o sea, al final se acaban correlacionando, ¿verdad?, todas estas tipos de salud o estos tipos de autocuidado de los que íbamos hablando, ¿vale? Entonces, simplemente estas 5 partes, no me voy a alargar para nada, simplemente dejarlo ahí, ¿vale? El tema de la salud mental, lo que decíamos también, súper importante, ¿vale? ¿En qué consiste un poquito esto? Pues sería en ese estado de bienestar, que como os digo, está muy relacionado con estas otras partes, por eso mismo, aun siendo psicólogos y aun trabajando sobre todo la parte mental y emocional, nunca debemos perder de vista esta parte. O sea, esta parte es fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, físico, social, nos sumamos, ¿vale? Pero el mental y el emocional tienen que también ir de la mano, ¿vale? ¿Qué sería el tema de la salud mental? Bueno, pues tener unos pensamientos saludables, no tener esos pensamientos rumiativos, tener un diálogo interior coherente, ¿no? Trabajar un poquito en esa introspección y en ese autocuidado. Y realmente la mente donde mejor trabaja es en el presente. Seguro que habéis oído, ¿no?, pues muchas veces hablar de mindfulness, de estar en el presente, y eso es una estrategia buenísima porque cerebralmente ahí somos óptimos, ahí tenemos el 100% del desarrollo y el potencial del cerebro. En cambio, si nos vamos mucho al pasado, podemos caer en depresión, melancolía, más problemática, y si vamos excesivamente al futuro, podemos caer en ansiedad y en otras problemáticas mentales, ¿no? Entonces, fijaos qué sencillo y qué difícil a la vez el hecho de decir, bueno, voy a autocuidarme. Y mis pensamientos, ¿vale?, dependen también de mí y de un poco de ese diálogo que yo tenga, ¿no? Si yo os preguntara, por ejemplo, ¿qué os soléis decir?, ¿no? Pues en el chat también lo podéis escribir, ¿no? ¿Qué mensajes os soléis dar? Pues bueno, me puedo dar mensajes positivos de, venga, voy a intentar hacer súper bien esta charla y me va a salir genial y me encanta estar aquí delante de tanta gente, o podía haber tenido otro pensamiento como más limitante de, ay, ¿qué me va a pasar? No sé si voy a poder utilizar esto, bueno, esta presentación, lo que sea, fijaos, ¿no? Entonces, yo posiciono y soy protagonista también de lo que voy pensando, ¿no? Entonces, os animo a anclar todo eso, a plasmarlo, y otra de las herramientas que os daré súper útiles en este aspecto sería el tema del diario emocional, que no deja de ser también ese volcado de todos mis pensamientos, de esa parte mental, pero trasladada a este diario que le llamamos emocional. Se podría llamar de otro tipo también, pero diario de pensamientos no lo solemos llamar, ¿vale? Pero esto al final está muy relacionado con el cómo me siento, ¿vale? Y antes no os he dicho, pero al final es como una triada. Pienso, siento, actúo, ¿no? Entonces, qué importante, ¿verdad? Os traía por aquí además también, antes de que se me olvide, os traía, ¿no?, dentro de la inteligencia emocional, os traía un poco esto, porque es verdad que pienso, ¿vale? ¿Cómo pienso? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuál es mi diálogo conmigo mismo y con los demás, por supuesto, también posteriormente? ¿Vale? Eso va a relacionarse directamente con el cómo me siento, ¿de acuerdo? Y luego cómo actúo. Entonces, quiero que no se os olvide, ¿vale? Tras esto, pues eso, estas pequeñas pinceladas de las que os voy hablando, eso, el cómo pienso, qué me digo a mí misma, si me digo cosas positivas, si intento sacar la parte más positiva, si intento ser fuerte mentalmente ante todas las situaciones que me pasan, ¿no?, pues que a veces son complicadas, cómo me siento, o sea, ¿está eso alineado? Eso es muy importante, porque si esto está alineado, si pienso
y siento de una forma coherente, al final mis conductas van a ser también más positivas, ¿vale? Entonces, qué importante esa parte de ese diálogo interior, de ese diálogo mental continuo. Y fijaos, tenemos 60.000 pensamientos de media cada día. Por favor, vamos a aprovecharlo, ¿verdad? Y vamos a ponerlo a nuestro favor, porque realmente yo creo que somos, repito, protagonistas de nuestro cambio. Esto es un trabajazo, ¿no? Y en consulta esto se trabaja muchísimo. ¿Por qué? Porque necesitas, ¿no? Necesitas ese punto de cambio, necesitas ese pequeño, ¿verdad?, cambio de chip para realmente reenfocar todo lo que nos va pasando, ¿no? Yo, como veis, estos temas me apasionan porque considero que son la base de todo lo demás. Si una persona no se autocontrola, es difícil que se pueda relacionar con los demás, ¿vale? ¿Me podéis poner si es posible? Muy bien, gracias. Vale, pues nada, eso, el tema de la salud mental, fijaos, os podremos pasar, si queréis, el pequeño decálogo, porque ahora si no vamos a ir un poco justos, ¿vale? Salud emocional, que ahora mismo vamos a hablar un poquito más sobre ello, y el tema de salud social, que sería el estar con los demás, ¿vale? ¿Por qué os decía que todo está relacionado? Porque cuando me descuido físicamente, cuando tengo malos pensamientos, cuando no gestiono bien mis emociones, me acabo alejando de mi entorno, ¿vale? Entonces, estos 4 tipos, por eso os decía, ¿no? Qué importante sumar y analizar un poco cómo estoy en mi vida en todas esas parcelas. Nosotros también solemos trabajar con una herramienta que por tiempo no la he traído aquí, que se llama la rueda de la vida, donde analizamos cómo estamos en cada una de las áreas y al final relacionar este tema de las áreas de la vida y estos 4 tipos de salud nos viene muy bien para hacer un autoanálisis y una introspección y una autocrítica realmente de cómo estamos, ¿no? Porque muchas veces echamos la culpa a nuestro entorno, pues no, y nosotros también tenemos la responsabilidad de cambiar, ¿no? Entonces yo siempre digo, ¿quieres ser protagonista de tu vida? ¿Quieres ser protagonista de ese cambio o solo una víctima más, ¿no? Entonces, bueno, nosotros aquí hemos decidido, todos los que estamos aquí escuchando, que queremos ser protagonistas, por lo cual nos tenemos que cuidar, ¿no?, en estos ámbitos. Entonces, fijaos, por el momento, ¿con qué ideas nos quedamos? Si queréis, escribid en el chat un poquito. ¡Pum! Bueno, pues ¿qué se me ha encendido? Oye, pues me quedo con el diario emocional. Ah, pues me quedo con el diálogo interior. Me quedo con la taza porque, ¿no? Pues por ejemplo, a veces cuando damos cursos, pues la gente se imprime esa hoja de la taza y se la pone ahí enfrente porque dice, claro, es que realmente voy a intentar llenarme de cosas positivas para dar, ¿verdad?, todo lo más positivo que pueda, ¿vale? Bueno, me quedan nada más 4 minutos, voy a intentar ser lo más ágil posible, pero fijaos, este tema os animo a que sigáis investigando, ¿no? De hecho, los estudios que os va a proponer la UNIR van a ser muy interesantes en esta línea porque vais a seguir trabajando en esto. Ya me parece una maravilla porque es un regalazo. El aprender de estos temas me sirve también para estar mejor conmigo misma y mejor con mi entorno. Entonces, a mí me parece un regalazo. Vale, entonces, simplemente la inteligencia emocional, por repasar un poquito, hemos dicho que es conocer las emociones, reconocer un poquito las de los demás, que sería la empatía, y el tema del autocontrol, ¿vale? Y por ser muy breve, porque este tema de la gestión del estrés, imaginaos, nos podría traer muchísimo más rato, pero simplemente que sepáis que el estrés al final es una reacción física y psicológica ante una situación que me desborda, ¿no? O me pide una demanda mayor de la que yo tengo o de los recursos que yo tengo. Pero que fijaos, simplemente por daros una pincelada, hay estrés positivo y negativo. El estrés positivo es el que me activa, esa adrenalina, esos minutos antes de entrar en esta charla, ¿verdad? Como esa activación de decir, voy a intentar dar lo mejor de mí, ¿verdad? Puede estar ese estrés positivo que me activa o antes de un examen, ¿no?, una situación complicada, una entrevista de trabajo, y luego está el estrés negativo, que alargado en el tiempo es el que puede traer consecuencias nefastas, ¿vale? Pero repito, si nos vamos trabajando en esa gestión emocional, creedme que va a tener un efecto tan positivo y vamos a saber abordar o vamos a intentar abordar todo de una mejor forma. Yo siempre digo que estos temas son una inversión vital, o sea, porque nos vienen muy bien a todos para nuestro día a día, ¿vale? Y fijaos, los componentes de la inteligencia emocional son como 2 tipos, se pueden diferenciar, intrapersonales, el trabajo interior, y el trabajo también un poco esas competencias más en relación con los demás. Antes os he hablado de autoconocimiento. El autoconocimiento, cuanto mejor me conozca, más me voy a querer, ¿no? Esa sensación de valía que solo depende de mí, no de mi entorno, y tendré más confianza, ¿vale? Sobre todo, interesantísimo el trabajar en estas facetas. El autocontrol o la gestión del estrés, eso lo que os decía, ¿no? El estrés lo uso a mi favor o no, pues ese estrés en alguna situación límite para salvar la vida de una persona está fenomenal, por lo cual vamos a utilizar ese estrés en forma positiva, y por supuesto la motivación, que tiene también que ver mucho con ese diálogo interior del que yo os hablaba, ¿verdad? ¿Qué me estoy diciendo y si me estoy motivando o no? Y eso es un motor nuestro, no hace falta que venga de fuera, ¿vale? Que esa sería un poco la diferencia con esa otra motivación externa. En este caso, el componente
clave, uno de los componentes claves de la inteligencia emocional sería esa automotivación, porque es parte nada más de mí, ¿vale? Y luego también, por no alargarme mucho, el tema de las componentes intrapersonales, ¿no? ¿Por qué? Porque ya una vez que ya me he trabajado a mí misma es cuando puedo dar el salto. Si no me conozco, si no me quiero, si no me gestiono, ¿dónde voy? Si no, todavía no me puedo relacionar con mi entorno, ¿no? Entonces, por eso os animo a que vayamos trabajando arriba abajo, decir, venga, me voy a ir trabajando en todas estas facetas, fijaos que son preciosas, autoconocimiento, autoestima, autocontrol, automotivación, ¿verdad? Que es fácil de recordar y decir, venga, me voy a poner un pequeño reto cada día para luego dar ese salto a la empatía en la relación con los demás. Empatía, esas habilidades sociales, ese trabajarme a mí misma, ¿vale? Con esas 3 facetas muy rapiditas que serían la comunicación, cómo me comunico con los demás, si escucho o no, que esta parte de escucha activa es preciosa y hay un montón de talleres sobre ello fantásticos que seguro que también lo hablaréis aquí en estos estudios, y la asertividad, ¿no? Como cómo digo las cosas, cómo expreso lo que yo siento para no herir a nadie, pero sí que para poner mis límites. Fijaos, es un tema, repito, apasionante, ¿no? Entonces, simplemente como, así como pantallazos muy rápidos, trabajarnos a nosotros mismos en ese autoconocimiento, quién soy, trabajar esa autoestima, ¿no? Esa sensación de valía, sin compararme, confiando en mí misma, porque de cara a cualquier situación, a una entrevista de trabajo, ir a un examen, a cualquier asunto, necesito quererme y necesito confiar. No puedo dejar esa confianza en manos de otra persona, ¿vale? Tema de la automotivación, importantísimo, como os decía, ¿qué me digo a mí misma? ¿Verdad? Y tengo que ser yo la que me anime y me recompense por las cosas y no solo esperar a que me digan cómo están las cosas. Tengo que ser yo también, ¿no? La protagonista de eso. El tema de la empatía en esos componentes, como os decía, interpersonales, cuando ya me he forjado internamente, doy ese salto y empatizo con los demás, si no es bastante difícil, si no trabajo esos componentes anteriores. Y luego las habilidades sociales, como os decía, esa comunicación, lo verbal que digo, lo no verbal, cuáles son mis gestos, la paraverbal, entonaciones, ritmos, silencios, esto también lo trabajaréis, asertividad en el cómo digo las cosas, ¿verdad? Para que nadie se ofenda. Y esa escucha activa que es básica y a mí me encanta, me parece muy divertido que haya que poner el adjetivo activa porque realmente la escucha lo debería ser, ¿vale? O sea que fijaos, simplemente un poquito como reflexión, sabemos comunicarnos, pero ya no solo con los demás, porque a veces hablamos de comunicación en general, sino con nosotros mismos. Sabemos comunicarnos, es un poco esa comunicación interna, externa, ¿verdad? Cómo nos comunicamos, porque realmente eso también está muy relacionado con nuestra autoestima. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? ¿Cómo es nuestra comunicación interna? Me parece súper, súper importante esta parte. Y bueno, pues ¿qué factores suelen afectar a la comunicación? Pues los físicos, ¿verdad? La distancia, temperatura, un montón de cuestiones que, fijaos, parecen tonterías, pero a la hora de trabajar esa comunicación son súper importantes, ¿vale? Buscar el momento adecuado, todas estas cuestiones también son muy importantes. Fisiológicos también porque puedo tener alguna problemática o la otra persona, pues, imaginaos, ¿no? Puede tener alguna patología, alguna problemática y tenemos, ¿verdad? Esa cuestión. Yo, fijaos, es curioso, pero a raíz de poder vivir un año con una familia de invidentes, claro, descubres que hay otro tipo de comunicaciones, ¿no? Porque siempre hablamos únicamente de eso, esa comunicación más visual, de verte, ¿no? Sino que hay muchas otras comunicaciones a través también incluso de las entonaciones, que aunque tengamos alguna problemática física, siempre hay opciones para comunicarnos, ¿verdad? Luego la psicológica también, pues alguna barrera, pues por ejemplo miedos, alguna patología, fijaos, ¿no? Todos estos factores afectan. Entonces, qué importante el generar ese clima para que esa comunicación se dé bien dada, ¿no? Pues buscar espacios sin ruido, buscar espacios cercanos, no puedo estar gritando a una persona porque la comunicación no se favorece, pues poner todos los medios, ¿no? Oportunos, cuidarme a ese nivel, trabajarme el tema de los miedos, fijaos, o la timidez, porque muchas veces la timidez o la falta de autoestima también es una barrera que afecta a esa comunicación, ¿de acuerdo? Y los culturales también, porque a veces tenemos muchos prejuicios y aquí no hay nadie más que nadie, entonces, bueno, pues vamos a intentar homogeneizar, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué situaciones, simplemente para que penséis un poquito, qué situaciones complicadas podemos tener a nivel comunicativo? Bueno, pues si nos vamos trabajando en todas estas facetas de las que hemos hablado, lo tendremos un poquito más fácil, porque el hecho de estar yo mejor, comunicarme conmigo mejor, o sea, todas esas pequeñas pautas yo creo que me van a venir bien para luego ir abordando de una forma mucho más adaptativa, ¿verdad? Y nada, lo de la asertividad, pues muchas veces eso, el poner límites, no pasa nada, no tengo que hacer todo a todas horas, sino ir poniendo límites, ¿no? Y marcar muy bien. Y la asertividad también está muy relacionada
así como las otras cuestiones, ¿no?, de gestión del estrés, autocontrol, con el tema de la gestión del tiempo. Os animo mucho también a que intentéis mejorar en eso. Yo intento mejorar día a día, ¿no? Esto es una tarea ardua para todo el mundo, pero el tema de gestionar mejor mi tiempo me lleva a gestionar mejor mi vida y a tener más calidad de vida, ¿verdad? A no ir tan acelerados. O sea que nada, bueno, haríamos una dinámica, pero simplemente en la escucha activa os animo a que probéis a escuchar a una persona, a quedaros con las ideas y a poder ser capaces de elaborar preguntas para seguir ese hilo conductor. O sea, y no solo estar pensando en el qué le voy a decir o qué le voy a preguntar, sino escuchar con contundencia. O sea, que los deberes que os dejo, aparte del diario emocional y de muchas otras cosas que os he dicho, sería esto: intentar que hoy o mañana, estos días, hagamos escucha activa sincera, porque eso también cambia la forma de relacionarnos, por supuesto, en el aula, en el trabajo y en muchos otros espacios. O sea que nada, por mi parte, muchísimas gracias. Me he pasado 5 minutos, pero es un tema tan apasionante que no podía dejar sin decir esto. O sea que nada, muchísimas gracias y bueno, espero que os haya resultado interesante, y sí que me gustaría que si alguien tiene alguna consulta, alguna preguntita y yo os la puedo resolver en este momento, fenomenal, y si no, pues se la mandaría a los compañeros de la UNIR y encantadísima de resolverlo. O sea que nada, muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar, y bueno, espero que todos estos trucos, pautas, las podáis ir aplicando en vuestro día a día. Gracias. Pues gracias, Vanessa. Además han ido siguiéndote, respondiendo esas preguntas. Ahora voy a leer algunas de esos comentarios, de esas reflexiones que nos han hecho, y de verdad gracias, porque escucharte, ¿verdad, Mara? Es que te hacía a ti mismo ir planteándote cosas, ¿no?, de tu día a día, y que a veces nos dejamos ir por el estrés, ¿no? Nos quedaríamos mucho más tiempo escuchándote, porque das paz. Lo que has dicho tú de cómo transmites, ¿no?, y qué huella dejas en los demás, inspiras y das mucha paz, Vanessa. Así que, mira, algunos de esos comentarios. Por ejemplo, hemos hablado de esa taza, ¿no?, de que está llena. Pues Esther nos decía de ganas de aprender. Óscar, de ilusión, de trabajo, empatía, de risas. Ángela, de tristeza y de miedo. Germán, de momento de ilusiones, de tranquilidad. Y también hacías la otra pregunta: ¿y de qué te gustaría llenarla? Pues Carmen nos decía: me gustaría tener más templanza. Paula, por ejemplo, de aceptación de lo que no está en mis manos cambiar o mejorar. Y José nos decía de motivación y alegría. También hablaban de frases o cosas que se dicen, de cómo hacen ese diario personal, ese diario emocional. Incluso alguien nos decía, Ángeles, que lo hacía desde pequeñita, ¿no?, que ella, pues ese diario que le ayuda, ese diálogo interior también. Y preguntas también nos han llegado. Por ejemplo, Marcelo, que te traslado, Vanessa, nos preguntaba: ¿qué relación tienen las emociones con las fortalezas? Vale, bueno, a ver, realmente no es realmente unidireccional, sino que es bastante bidireccional, por lo que os decía, porque cuanto más me trabajo, ¿verdad?, esas emociones, esa gestión de emociones, también puedo ir trabajando en paralelo esas fortalezas. Por eso os decía que ese autoconocimiento tiene que ir siempre en paralelo. ¿Vale? Tenemos que ir trabajándonos y decir: oye, voy a sacarme, Marcelo, te puedes sacar, y el resto igual, un listado de cuáles son mis 10 o 15 competencias. Venga, pues me las voy a sacar, ¿vale? Voy a sacar también cuáles son mis debilidades. Y si os dais cuenta, a veces esas debilidades también están muy conectadas con las emociones. ¿Por qué? Porque es timidez, miedos, ¿no? Entonces, yo creo que al final, Marcelo, tiene que ser un trabajo en paralelo. Como os decía, detecto cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, y luego me puedo hacer en una tablita aparte, que me hubiera gustado también aquí hacerla, las 6 emociones básicas en un tablerito, y decir, vale, ¿en qué situaciones experimento esto, ¿no? Entonces, es un trabajo transversal tan bonito, Marcelo, que te animo a que lo hagas, de verdad, porque yo creo que estaría muy bien y te va a servir muchísimo de cara a una entrevista de trabajo, de cara a tu día a día. El conocer cuáles son tus competencias te va a venir muy bien, porque así vas a poder también potenciar esa parte de gestión de emociones. Espero que te sirva esta respuesta, pero repito, ese trabajo, cosas positivas, cosas a mejorar, y en paralelo, en qué situaciones experimento esas emociones. O sea que, Marcelo, me encanta tu pregunta además, y muy interesante, pero eso, esta tarde mismo ya, sin parar nada, venga, en los listaditos, que yo creo que nos sirve mucho para esa parte de introspección que está tan relacionada con las emociones. Pues hay que dar esa respuesta para Marcelo. Y además, Mara, muchos de los mensajes también hablan sobre también perdonarnos a veces, ¿no? Por ejemplo, Chaiman nos decía cómo la dificultad que tiene a veces de cómo plantearnos y gestionar la autocrítica de una forma constructiva, que a lo mejor a veces somos demasiado exigentes con nosotros mismos.
Totalmente. Y además, fíjate qué bonito, últimamente, os comento, ¿no? También a las dos y al resto que nos está escuchando, últimamente no sé por qué, me resuena muchísimo todo el rato el concepto de autocompasión, porque a veces somos muy compasivos con los demás, pero no tanto con nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa parte de autoexigencia no nos sirve para nada. O sea, tenemos que intentar ser, que se suele decir mucho, nuestra mejor versión, pero que es que tampoco ni eso. O sea, tenemos que intentar dar lo máximo de nosotros, desarrollar cuanto más lo más posible nuestras competencias, nuestras capacidades, pero también saber que hay muchas veces que vamos a fallar y no pasa nada, tenemos que ser autocompasivos. Entonces os animo de verdad a que leáis cosas sobre autocompasión porque es tan bello, el propio concepto es bellísimo y porque muchas veces nos exigimos más a nosotros mismos que los demás, que es alucinante, ¿no? Entonces yo creo que hay que ponerse esas metas realistas, saber que no siempre van a salir bien las cosas y tener ese optimalismo que yo le llamo optimismo realista. ¿Para qué? Para ser realmente realista con nuestras competencias, ¿vale? No solo la frase a veces de psicología positiva de todo va a salir bien, no, puede que no, porque eso nos puede hacer caer en frustración. Pero fijaos, os animo de verdad al tema de autocompasión, ir quitando ese perfeccionismo tan negativo que a veces nos mina, ¿no? El querer, 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 sino el ir abordando retos que nos vamos poniendo de forma realista y el autocompadecernos, que me parece tan bonito, ¿no? Una vez que ya uno intenta hacer todo lo mejor que puede, porque a veces las cosas, como os decía, no están en nuestro locus de control, están fuera. Entonces, qué importante el hecho de decir, bueno, lo he intentado hacer lo mejor posible, con toda la ilusión y con todo ese esfuerzo, pero no me ha salido bien, pero no pasa nada, lo voy a seguir intentando. Lo importante, chicas, también es no rendirse, que yo creo que este tema, seguro que en alguna ocasión, en alguna pregunta, algún comentario, seguro que alguien no lo ha puesto o lo habrá querido poner, pero yo creo que esa parte es muy importante, la resiliencia, la fuerza mental y el saber que no siempre las cosas son fáciles, pero que tenemos que seguir luchando por conseguirlas. Pues estamos hablando de cómo trabajarnos a nosotros mismos, conocernos, pero yo creo, Mara, que también es muy importante en el perfil de educador, docente, cómo trasladas eso, ¿no? Estoy todo el rato con el run run porque a mí me toca profesionalmente. Entonces, Vanessa, yo te estaba escuchando y digo, me lo apunto, es que no me he dado el papel para apuntarme todo lo que nos has dicho, porque la verdad que los docentes somos referentes para nuestros alumnos. Entonces, lo que tú proyectas, cómo estás en el aula, cómo cruzas la puerta, ¿no? Nos puedes dar unas herramientas para trabajar esa inteligencia emocional con nuestros alumnos de manera quizá transversal, no a lo mejor, hola, buenos días, primera inteligencia emocional, no, pero Claro. que se transmita, porque a ti te sale natural, pero a los demás a lo mejor nos hace falta todo Claro. eso que nos has dicho, estos tips de hoy. Seguro que, Mara, simplemente por la humildad que tienes y por lo que quieres aprender, estoy segura que ya tienes todas estas competencias, pero bueno, lo voy a recordar un poquito sin más. Y de hecho, fíjate, yo soy también formadora de formadores de diferentes competencias y me parece súper interesante y siempre cuando hablamos de competencias, ¿no? Pues más técnicas, luego también más informáticas y emocionales y sociales, a mí las más importantes, no sé si es por mi tema profesional, pero es la habilidad emocional, ¿no? Y fíjate qué bonito cuando decías, entro y soy el ejemplo al final, ¿no? Esa parte. Entonces yo creo que, fíjate, Mara, y lo haces fenomenal además, no simplemente eso, lo que te digo, esa capacidad de autocrítica que estás teniendo, decir todo es mejorable, ahí ya está, una parte muy importante. Y luego yo lo que haría sobre todo es trabajar más en mí misma, porque es lo que yo intento hacer, en mí misma para proyectar todo eso mejor y de una forma muy sutil irme también preocupando por la inteligencia emocional de mis alumnos, ¿no? Ver algún rasgo que haya, pues a veces de baja autoestima, ver un poquito cuál es su diálogo interior cuando a veces suspenden, ¿no? Ver un poco todo ese discurso y acercárselo de una forma muy amable. Yo soy una apasionada del cine, lectura, música. Entonces, Mara, yo creo que quizás a través de un cortometraje, a través de cualquier pincelada más sutil, más indirecta, creo que te vendría genial. De hecho, si quieres, apúntate un cortometraje que se llama Lucha por tus sueños, que es muy interesante, que lo tenéis en YouTube en abierto, donde habla un poco de esa resiliencia, esa fuerza mental, ese no rendirse. Y de ahí, Mara, en un día que tengas de clase, estoy segura que saldrá muchísima conversación en esa línea. Y yo ya te digo, utilizo muchísimo en mis formaciones tanto a formadores futuros, ¿verdad? Como a chavales, porque al final yo digo que doy clase a niños, bueno, a gente de 0 a 100 años
Y es muy importante trabajar eso, de una forma, repito, muy indirecta, porque cuando igual yo voy a clase y digo voy a trabajar con los adolescentes el tema de venga, 10 pasos para mejorar mi autoestima, eso no funciona directamente. Pero en cambio, si reflexionamos sobre un cortometraje, si leemos un pasaje de un libro, lo que sea, ¿no? Pues al final puede ser muy potente. De hecho, no me ha dado ni tiempo a leeros un poema, pero bueno, de todas maneras os lo pasaré, que es sobre autoestima. Y qué mejor forma que a través de un poema, fijaos qué sencillo, decir, ¿no? Que se llama Te necesitas, de una poeta española, qué preciosidad para decir, claro, es que claro que te necesitas, ¿no? Entonces yo si a ti te digo, Mara, trabaja tu autoestima, bueno, lo puedes asumir o no, pero si leemos tú y yo juntas, te necesitas, y vamos analizando ese poema, que es sencillísimo, pero es bellísimo, de ahí podemos sacar mucho más. O sea, que también os animo a que salgamos un poco solo del marco educativo, ¿verdad? Yo al final digo, es que estamos todo el rato sino en docencia, 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 y creo que hay otras vías preciosas. Yo, por ejemplo, salud mental la trabajo de miles de formas y con docentes también, porque la salud mental de los docentes es básica para que luego también los alumnos tengan salud mental. Entonces, qué bonito lo que decías de ese ejemplo, de ese también saber desconectar. Entro a una clase, rompo con lo anterior y nadie tiene que saber lo que me acaba de pasar antes de entrar aquí. Entonces, esa parte es tan bella y tan difícil a veces de trabajar, ¿no? El hecho de separarme de la Vanessa persona, la Vanessa psicóloga, la Vanessa docente, o sea, conferencista, o sea, al final es difícil, ¿verdad? Desdoblarte, pero sí que yo creo que es necesario, por supuesto, tener esos valores y llevarlos al aula, porque al final esto no deja de ser sumar valores, ese respeto, tolerancia, todo eso, y llevarlo para, no sé, para dar como ese impulso a esa gestión de las emociones que al final son las que nos llevan al éxito, ¿no? De hecho, cuando se empezó en inteligencia emocional con Daniel Goleman, en su primer libro, hablaba de eso, de cómo personas con un perfil académico altísimo, bien, vale, pues se movían bien en el mundo profesional, pero a las que mejor les iba, yo que llevo ya 22 años trabajando en recursos humanos, lo confirmo y ratifico a Daniel Goleman, porque a las que mejor les va es a las personas que mejor gestionan sus emociones, porque al final somos una olla en ebullición, entonces tenemos que autocontrolarnos. Entonces ya te digo yo, cuando a mí me llaman para empresas y me llaman para dar formaciones a equipos, digo, qué bien, porque una parte muy importante, tanto de la gestión de conflictos en el aula como en las empresas, es que cada individuo en sí mismo se autocontrole. O sea que, Mara, creo que nos deberíamos reunir tú y yo para seguir hablando de este tema, porque es un tema apasionante y seguro que lo haces muy bien en el aula, estoy segurísima, pero fíjate, hay miles de estrategias preciosas, pero repito, de una forma indirecta y fomentando ese pensamiento crítico y más ese diálogo. O sea, bueno, espero que os sirvan lo que os estoy diciendo, no sé si yo lo que hago en mi día a día. Sí, estamos tomando apuntes. Y el chat no ha parado en toda tu intervención. De verdad, un placer, Vanessa, haber contado contigo. Gracias por tu participación. Gracias a vosotras y mucho ánimo, y al resto de gente también muchas gracias por vuestro tiempo, que es lo más valioso que tenemos, y bueno, espero que vayáis aplicando algo de lo que os he ido comentando. O sea que un besazo desde aquí, desde Logroño, La Rioja, España, hacia el mundo, y gracias, Unir, de nuevo por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. Ha planteado cosas muy interesantes que nos hacen reflexionar. Gracias. Y ya hemos ido apuntando lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Es esa parte del educador, del docente, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar nuestra inteligencia emocional y, como bien decía Vanessa, también cuando entremos y crucemos esa puerta, también tenemos que tener recursos para trabajar esa inteligencia emocional de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes. Y precisamente de eso pues vamos a hablar ahora, de herramientas y experiencias para el bienestar emocional en el aula. Antes de presentar a nuestros ponentes, recordaros que podéis seguir enviando vuestros comentarios, vuestras preguntas, y después se los vamos a trasladar a nuestros invitados de esta tarde. Ya saludo a Ana Ordóñez López, que es doctora en Psicología por la Universidad de Valencia y psicóloga general sanitaria. Ana, un placer. Un placer, igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Carmen Ávila, psicopedagoga y docente, fundadora de su propio gabinete psicopedagógico y de la web Vivir en Familia. Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotras por vuestra invitación. Y Joshua Edo, que es director del Máster Universitario en Educación del Carácter y Educación Emocional. Muchísimas gracias, Joshua, por tu participación. Aquí estamos. Pues yo creo que podemos ir, Mara, empezando pues plantear, por ejemplo, a Carmen, porque hemos hablado de ese papel del educador, ¿no? del docente.
Y muchos nos preguntaban a través del chat y de las personas que se han inscrito, ¿cómo plantear esas estrategias en clase? ¿Qué diferenciación se puede hacer entre aquellos más pequeñitos y los adolescentes? Porque claro, trabajar con adolescentes la inteligencia emocional es mucho más complicado. ¿Qué consejos, ¿no?, les darías a esos docentes que nos están viendo? Bueno, en realidad hay distintos programas que están funcionando no solo en España, sino en Europa, en Estados Unidos. Y camino hecho tenemos. Lo que no podemos nunca hacer es coger ya un programa desarrollado con unos presupuestos e implantarlo sin más en nuestro colegio o en nuestro aula. Entonces, primer punto que yo diría, es diferente, claro, trabajar con infantil primaria, sobre todo hasta cuarto, quinto, 8, 9 años, y hay otra segunda forma de trabajar a partir de 10, 11 años, secundaria y bachillerato. Yo puedo trabajar solo la educación emocional o unir educación emocional y educación del carácter. Eso es otra cosa que yo me tendría que plantear. Y una tercera sería si yo lo voy a hacer como en tutoría, como un módulo, que aunque sea transversal o no transversal, general, un módulo con unos conocimientos, con unas competencias, o si yo voy a dar un entrenamiento a docentes y quiero que de forma transversal se realicen las clases. Entonces, en base a estos criterios, nosotros elegiríamos una estrategia u otra. Creo que he sido muy general. Para poner un ejemplo, en educación infantil y primaria, creo que es esencial reconocer las emociones en uno mismo y en los demás. ¿Cómo lo haría? Bueno, pues a través de cuentos. También tenemos la película del revés que a los niños les gusta. Sacamos los muñecos, hacemos un jardín, a las flores según el color les ponemos una emoción, la tristeza, la ira, la alegría. Vamos trabajando con los niños, con el aula, desencadenantes. ¿Qué te da miedo? Y uno te dirá un mosquito y el otro te dirá un elefante y el otro pues a lo mejor un coche. Entonces vamos viendo cómo los desencadenantes son diferentes. Cuando tenemos miedo, ¿qué es lo que nos sucede? Y entonces los propios niños te van contando. Y les hacemos el nexo entre desencadenante, experiencia vivida y acción a la que nos lleva. Pero luego pensamos con ellos. Y esto, o sea, si yo pienso que este niño no me quiere en el juego y me voy solo, ¿qué hago? Ponerme más triste. ¿Esto me conviene o no me conviene? Pues no me conviene. Entonces, ¿qué hago? Pues pido ayuda. Buscamos un símbolo. Entonces, muy sencillo, es muy sencillo, muy elemental, pero es necesario. Nos encontramos con mucho adulto que no lo sabe. No quiero comer yo el tiempo a todo el mundo. Secundaria. En secundaria me parece básico afrontar dificultades. O sea, es que tú les planteas, bueno, sábados, viernes, sales, vale, a las 10 de la noche. Ya te has tomado una pastillita en casa y te has bebido 2 copas de, pues yo qué sé, del vino de cocina, por decir algo, porque así me están funcionando. ¿Para qué? Porque tengo que ir a tono con los demás. Bueno, ¿te gusta o no te gusta? No. ¿Por qué lo haces? Entonces, claro, son otras técnicas, otras estrategias, pero quiero que hablen Ana y Josu. Sí, sí. Muchas gracias, Carmen. Pues, Mara. Es que estábamos ensimismados, Carmen, porque es que
lo que has dicho es la base, yo creo, empezar por los más chiquititos en educación infantil a identificar esas emociones. Creo que si hacemos ese trabajo, los educadores ya desde la escuela infantil de 0 a 3, yo me acuerdo mis hijas con el monstruo de las emociones, lo trabajaban muchísimo y luego ahora estas películas, ¿no?, tan famosas, pues están todos los niños de esas edades de primaria fan absoluto de esa, pero porque se ven identificados, ¿no? Entonces, bueno, es que estábamos absortos porque es fundamental lo que estás diciendo. Si partimos de esa base, luego quizá ese chico, esa chica que llega a secundaria y necesita esas sustancias, ¿no?, pues quizá no las necesite si venimos labrando todo eso que has dicho, todo ese trabajo por parte de los educadores de infantil, primaria y ya luego secundaria. Gran labor. Yo quería introducir Gran también. labor. Para Ana, estamos hablando de que hay que trabajar desde pequeñitos. Quizá antes no se tenía tan en cuenta esto y ahora se trabaja desde más abajo para que cuando, decíamos, lleguen a la adolescencia. ¿Ha cambiado esto en los docentes? Antes quizá no se trabajaba tanto la inteligencia emocional y ahora es importante ese paso para que construyamos algo mirando al futuro. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Han cambiado muchas cosas y todavía faltan muchas cosas por cambiar, ¿vale? Vamos a partir de que aquellos que están como docentes hoy en día, la mayoría, no han tenido la oportunidad de recibir esa formación ni en sus etapas educativas de pequeños y muchas veces tampoco en su formación universitaria como docentes. Entonces están haciendo como un trabajo muy grande, muy extra. Es verdad que las emociones hoy en día tienen una repercusión, tienen bueno, digamos que están mucho más inmersas en nuestra vida diaria y todos somos mucho más conscientes de su necesidad. Entonces, los educadores, es cierto que de un tiempo a esta parte, las últimas décadas sobre todo, están comenzando a trabajar esas emociones desde las etapas infantiles en los colegios a incluso en las guarderías, ¿no? Creo que es un trabajo muy importante y creo que ahí hay algo también importante y que tiene que ver con la pregunta que le hacías antes a Carmen. Y es que, igual que a nivel de trabajo cognitivo no le pedimos lo mismo a un niño de infantil que a uno de primaria o a uno de secundaria, a nivel de emociones tampoco podemos pedirles lo mismo, porque hay una cosa ahí que es el desarrollo evolutivo. Entonces, esas emociones tienen un desarrollo, lo que llamamos el desarrollo emocional, que va poco a poco. Una de esas primeras competencias que se desarrollan a nivel emocional va a ser la expresión de emociones, luego el reconocimiento y, por ejemplo, otras competencias emocionales que son muy importantes no se llegan a formar del todo hasta la adolescencia, como es el caso de la regulación emocional, que, por ejemplo, lo podemos ver muy bien en la película de Inside Out que mencionabais antes, ¿no? Como en ese momento de la adolescencia en que Riley llega a ser adolescente, surgen muchas emociones nuevas que antes no habían estado presentes en su vida y ahora también aparecen unas competencias nuevas que se pueden trabajar. Pero es cierto que ese gran trabajo que se hace ahora desde las etapas más iniciales en los centros escolares es muy importante porque nos da pie a ir asentando unas bases y a poder ir creciendo, aumentando, trabajando en ese desarrollo emocional poco a poco de forma progresiva y no de forma con grandes saltos, sino ir ajustándonos a lo que ellos necesitan, ¿no? Y a lo que se puede trabajar en cada momento. Es bonito ver cómo van creciendo en ese sentido, de que cuando están en la guardería ya conocen al monstruo de los colores, por ejemplo, cuando están en la etapa infantil ya son capaces de reconocer sus emociones, de ponerle nombre por lo menos a las emociones más básicas, o cuando lo ven en otros, y poco a poco durante primaria van siendo conscientes de esas emociones que están viviendo, van sintiendo, y cuando en infantil y en primaria esa regulación emocional se ha establecido en ellos como de forma
hetero, o sea, desde fuera, a partir de otros, a partir de los adultos, poco a poco en la etapa primaria, de educación primaria y sobre todo en educación secundaria, se va dando esa autorregulación emocional, que pueden ellos mismos poner en marcha estrategias de forma consciente para ir estabilizando y buscando el equilibrio en sus propias emociones. Y es ahí donde los docentes podemos ir ayudando y podemos ir guiando, tanto como decía Carmen en tutorías, como de forma transversal con las cosas que van sucediendo en el aula. Yo creo que eso es lo más bonito, trabajar con ellos con lo que sucede en el aula. Aprovechar esas situaciones naturales, ¿no? De ser ejemplo, como decía Vanessa, y cuando aparece una emoción, ponerle nombre, ayudarle. Cuando un niño no es capaz de ponerle nombre a una emoción, ayudarle a ponerle el nombre y ayudarle a hacer algo con esa emoción para que poco a poco sean ellos mismos los que son capaces de regularse. Pues gracias por estas pautas. Y yo quería introducir, y voy a preguntar a Josu, por otro aspecto, porque estamos hablando de la importancia de los docentes, pero ¿y la familia? Nos decía Mónica a través de ese chat, quizá no debería haber sesiones para también enseñar a los padres en los centros de las escuelas, en los institutos. Juanita se planteaba, ¿qué hacer cuando hay choques con los padres de familia? Es que muchas veces esos problemas de inteligencia emocional de los niños vienen de fuera. ¿Cómo afrontar y qué estrategias puede tener el docente para afrontar esto? Muy interesante la pregunta, Ana. Mira, tenemos un problema porque esto es un móvil que lo usamos mucho los adultos, pero cada vez lo usan los niños más pequeños. Y entonces tenemos que contar que la generación nuestra de adultos es muy distinta a la generación de los niños pequeños. Entonces, la inteligencia emocional es muy importante siempre. Yo creo que hay cada vez más centros escolares que están trabajando en este asunto. La educación emocional en los primeros 5 años es fundamental. Ojalá a mí me hubiera educado, pues como se educa hoy en día, este tema de la educación emocional, ¿no? Hay muchas escuelas de padres en muchos centros escolares que trabajan ya esta cuestión de la inteligencia emocional, porque es fundamental también que nosotros como adultos seamos capaces de identificar bien cómo estamos y cómo nos sentimos. No es lo mismo, por ejemplo, dar una clase dentro de un aula cuando tú estás bien, transmites una paz o incluso alegría, que cuando tú tienes un problema personal que lo traes y lo llevas al aula y entonces los niños lo notan, ¿no? Lo mismo los padres. La familia es muy importante. O sea, cuando tú terminas de trabajar y vas a tu casa, sabemos que lo más importante son nuestros hijos. Pero ¿lo mostramos? ¿Realmente lo perciben así nuestros hijos? O sea, nos ven a nosotros que dejamos, por decirlo de alguna manera, nuestros problemas del trabajo cuando entramos en casa y nos dedicamos 100% a una escucha activa, a trabajar bien con nuestros hijos. Eso es fundamental. Pues aprovecho y te pregunto, Geraldine, que nos decía desde Perú. Entonces, ¿cómo realizarías, cuáles serían para ti las bases, las claves para realizar un taller sobre esa gestión emocional con profesores y estudiantes? Es muy distinto el nivel educativo. No es lo mismo, evidentemente, trabajar las emociones con niños de primaria o de infantil, que es muy distinto a niños de secundaria, ¿no? Entonces, primero hay que trabajar las competencias emocionales. Lo decía antes, muy bien explicado Vanessa. O sea, ¿soy capaz yo de identificar en mí mismo mis emociones? Sí, esa es la primera competencia. Junto a esa competencia emocional está todo lo que tiene que ver con soy capaz de empatizar, es decir, cómo voy de empatía, para reconocer e identificar cuáles son las emociones de la gente con la que estoy, me rodeo, mis compañeros de clase, mis docentes, compañeros docentes, si soy un profesor. Tercera competencia emocional, muy importante, todo lo que tiene que ver con las habilidades socioemocionales y habilidades sociales de carácter comunicativo. ¿Cómo estoy cuando estoy con los demás? Estoy atento, tengo una escucha activa, soy capaz de hablar con las demás personas, interactúo con ellos, cómo interactúo, eso es trabajar las habilidades comunicativas, ¿no? Y luego hay otra cuestión también muy fundamental, que es otra de las competencias emocionales también básica, que es todo el tema de trabajo en equipo, también tiene que ver con las emociones. ¿Cómo se puede organizar un taller? En definitiva, pues habrá que elegir alguna de las competencias emocionales que he dicho yo, las que propone Daniel Goleman en su libro. Hay más programas de educación emocional y trabajarlas. ¿Cómo? De manera práctica.
primero, que ellos se den cuenta de que, cómo se pueden identificar esas emociones y luego trabajarlas con dinámicas. Hablaba antes Vanessa del diario de emociones, perfecto. La rueda de las emociones, hay muchas dinámicas que se pueden trabajar, la dinámica de los aprecios, hay bastantes dinámicas que ya son muy actuales y muy modernas para trabajar esto de manera dinámica en el aula, que pueda permitir que el aprendizaje no sea solamente teórico, sino sobre todo práctico. A mí me parece fundamental eso. Muchas gracias, Josu. Hemos ido tomando nota también, por mi parte, ¿no? Como educadora, como profesional de la docencia. Y hay otro terreno que me interesa mucho personalmente y creo que también a las personas que nos están acompañando hoy como padres, ¿no? Antes, Carmen, pues nos decías, desde las etapas más iniciales de la educación, pues a los niños, ¿no? Los docentes están formados para que identifiquen sus emociones, pero los padres quizá no tenemos esa formación. O te interesas un poco y lees, tal, pero hacemos lo que podemos, ¿no? Los padres hacen lo que pueden. ¿Nos puedes dar estrategias, trucos? O, bueno, esta pregunta también va a los tres, ¿no? ¿Cómo podemos hacer los padres alguna dinámica en casa? Un trabajo en equipo, como decía Josu, claro, a lo mejor en clase lo tenemos más organizado y tal, pero en casa hay veces que no los tiempos o bueno, las dinámicas de cada uno no nos caben en el día a día. No sé si ahí nos podéis ayudar a sobrellevarlo mejor los padres. Si os parece, yo es un trabajo que hago muy frecuente en el gabinete, porque te vienen con el niño que se enfada mucho. Entonces dices, yo lo que voy a hacer cuando cuando no hay regulación emocional, dices, yo me voy a inventar un cuento para este niño, pero necesito que estén los padres conmigo, porque los padres son los que están todos los días. Entonces, en el cuento, pues un personaje muy simple, van sucediendo cosas. Los padres, pues por ejemplo, en la ira, pues ¿qué es lo que te pasa? Y se lo vas explicando al niño muy claro, y cuando llegan no solo los desencadenantes, sino que él te va a decir los suyos, participamos todos, los padres y el niño. Entonces, sucede que se van los padres y al día siguiente te llaman para decirte, es que esto para mí es muy útil, porque empiezan a poner las mismas estrategias que tú le enseñas al niño, ellos en su vida. No sé si he dado alguna idea o no, pero lo importante es tener siempre muy claro el desencadenante, la reacción automática y tener una acción en consonancia, como nos decía Vanessa, con lo que se siente, con el diálogo interno que tenemos y sobre todo con esa dinámica ideal de familia que tenemos. Tiene que ser coherente. Entonces los padres lo pueden poner en práctica junto con los hijos, que se puede solicitar al colegio, puesto que es un aprendizaje que los niños reciben y que nosotros a la edad de nuestros hijos no lo recibimos. Pues los colegios yo creo que encantados de abrir talleres para padres. Porque es un eslabón, ¿no? de esa cadena, de ese círculo que hay que trabajar también. Por eso es muy importante también lo que nos contaba Vanessa al principio, porque no solo tenemos que trabajarlo en los colegios, sino en la propia casa y nosotros mismos para transmitirlo. También nos preguntaban, en esas preguntas que nos han ido enviando, nos decían, Ana, por ejemplo, ¿cuáles son esas principales barreras que se pueden encontrar los docentes, esos retos, para que realmente puedan trabajar esa educación emocional en las aulas? Pues una de las principales barreras es que los docentes también llegan a esa situación con que esa formación en emociones no está implantada en los grados. Quien realmente sabe sobre emociones y puede trabajarlo con sus alumnos son aquellos estudiantes, aquellos docentes
que han tenido interés por el tema, que se lo han trabajado ellos mismos de forma personal o que se han buscado alternativas para estudiar y ampliar sobre la temática viendo la relevancia que tenía, bien porque lo pensaban desde un principio, pero muchas veces cuando llegan al aula, ¿no? Cuando llegan al aula, esas primeras experiencias como docentes, en el momento en el que tienen que lidiar con toda la clase, con los conflictos emocionales de uno, de otro, los conflictos emocionales interpersonales, es cuando se dan cuenta realmente de la importancia que tiene esa gestión de emociones y cuando buscan más ayuda en ese sentido, ayuda a nivel profesional, pero que luego te los encuentras en formaciones y realmente están muy agradecidos porque esa formación que han hecho a nivel profesional para ampliar sus conocimientos también les ha ayudado a sí mismos, les ha ayudado a nivel personal a ampliar y a crecer ellos también. Y yo creo que esa es una de las principales barreras. Barreras y retos que tienen los docentes. Sí. Yo no sé, Xiomara, si tú como docente también te has enfrentado a situaciones, ¿no? en el que has sabido a lo mejor tener esas herramientas para decir, ¿y ahora cómo enfrento esto? Por supuesto. Y te vas a casa y dices, no sé si hoy lo he hecho, necesito quizá llamar a un experto o formarme más, efectivamente. O sea, es que, si yo siempre lo digo, el docente no para nunca de formarse, ¿no? Ni los científicos, ni los médicos, pues tampoco los docentes, y más en el mundo tan desafiante que tenemos, como ha dicho Josu, con ese aparatito que... Bueno, ya es que antes era el problema de los adolescentes, pero ahora en primaria o casi en infantil ya quieren también llevar el móvil. Entonces es algo a lo que nos enfrentamos que hay que poder con ello, hay que formarse mucho. Enseguida vamos a hablar de formación, pero yo quería lanzarle a Josu, aprovechando que lo has mencionado y hablaba de ese móvil. El móvil influye también en el aprendizaje, en la atención. Sandra nos decía, yo quiero un ejemplo de una dinámica con adolescentes, porque es una edad tan difícil que, no sé si, Josu, ¿tienes una respuesta para Sandra, docente, que pide un ejemplo? Claro. A ver, hay muchas. O sea, en secundaria funciona muy bien el diario de emociones, que es tan sencillo como que ellos sean capaces de expresar por escrito una emoción, ¿vale? Yo también trabajo mucho en el aula, cuando daba clases y ya también con los universitarios también. Hay un juego que se llama, y una dinámica que se llama las fortalezas y las debilidades. Es tan sencillo porque cada uno ponga, en el fondo es una especie como de DAFO personal, ¿no? A ver, si tú eres capaz de poner en un papel 3 fortalezas tuyas y 3 debilidades tuyas, que no está mal, porque ya es aceptarte que tienes esas fortalezas y esas debilidades. Y luego es tan sencillo como hacer como romper cada una de ellas en 3 papeles distintos, de tal manera que tú tienes 3 papeles con 3 fortalezas y 3 papeles con 3 debilidades. Y lo que haces es tirarlas al suelo. Y todos los que están participando de la dinámica hacen lo mismo. Entonces, ¿qué conseguimos? Que en el suelo haya distintos papeles con fortalezas y debilidades. Y entonces el profesor dice, ahora, tienes que agacharte y agarrar, pues, 3 papeles o 5 o 6, los que sean. Entonces tú vas recogiendo esos papeles y vas viendo que tienes que ser capaz de identificar que sea una fortaleza o que sea una debilidad. Y luego lo interesante, que aquí está lo interesante, es a ver si tú eres capaz de dar esa fortaleza que has agarrado del suelo a alguien o a algún compañero de tu clase. De tal manera que no solamente tienes que conocerte a ti mismo, sino ser capaz, si yo, por ejemplo, agarro una fortaleza que dice, soy responsable, tengo que saber en mi clase quién es responsable para acercarme a él y darle ese papel, o una debilidad, ¿no? Que igual es más complicado, ¿no? Cuando tienes que decir, hay una debilidad, pues soy impuntual, pues tienes que agarrar esa debilidad y dársela a algún compañero o a una compañera de clase. Lo mismo se puede hacer, es otra dinámica muy sencilla también, que es la dinámica de los aprecios, que es dar un post-it a cada uno de los alumnos en el que tienen que apuntar, por ejemplo, algo bueno que hayan recibido de algún compañero de su clase. Eso es un primer paso. Pero el siguiente paso es lo mismo, es levantarte y eres capaz de tú, eso bueno que has escrito en ese post-it, dárselo al compañero que te ha hecho esa acción buena y agradecerle, decirle con palabras, de manera verbal, oye, muchas gracias por esto que me has dado. Dinámicas de estas sencillas hay unas cuantas que nos pueden ayudar. ¿Y qué tal aceptación tienen, Josu? Porque estamos hablando de un público muy, muy, muy difícil, que son los adolescentes. Entonces,
siempre, ¿no? Tienen... ¿Les divierte? Es que eso es lo que quería saber, porque sabes que, bueno, muchas veces, pues, bueno, por el propio estado vital, pues tienen mucha dejadez, les aburre todo, todo lo que les decimos los adultos no les parece ejemplarizante o qué aburrido, ahora tal. Entonces, bueno, si me dices que es divertido y que te ha funcionado, o sea, tienes que tener apuntamos. Claro, tienes que tener un dominio sobre la clase, o sea, tienes que tener una ascendencia, o sea, te tienen que reconocer como una persona que les puedes aportar algo, de tal manera que pues, les explica la dinámica, lo haces con ellos también, entonces, claro, en ese sentido sí, tienes que tener un prestigio. Te los tienes que ganar. Eso es lo que decimos los docentes, que al final te tienes que ganar a tu alumnado, y eso es muy complicado, y ahí las emociones juegan un papel importantísimo, importantísimo. Y yo además que tengo hijas adolescentes, te lo digo. Lo de ganarlo. Porque hay veces que, vamos. Pero bueno, seguimos con esas preguntas. Por ejemplo, Whitney María desde Colombia nos planteaba, te la planteo por ejemplo a ti, Carmen, ¿tenemos que ir hacia un nuevo modelo pedagógico que se centre en ese ámbito emocional antes que lo cognitivo? ¿Hay algunos países que implementen modelos así que puedan ser referencia? Bueno, yo sí, tenemos que ir a un nuevo paradigma pedagógico en el que se dé tanta importancia o más importancia al afecto, pero bueno, también el alumnado tiene que tener una cultura general básica y tiene que tener unas competencias en áreas como lengua, matemáticas, o sea, de afectos de mucho cariño y conocerse uno a sí mismo y tener la cabeza a pájaros tampoco vamos a funcionar. Lo que pasa es que salimos de un paradigma de una escuela eficientista y centrada en lo académico. Y ahora pasamos a una escuela humanista, donde el sentir del ser humano siempre es legítimo y está en el centro de su motivación y de su crecimiento. Y ahí es donde entran las competencias sociales y emocionales. Y yo les diría, esta persona que ha preguntado desde Colombia, es muy interesante el programa SEL de Estados Unidos. Trabaja cinco competencias: el autoconocimiento, la autorregulación, la responsabilidad de las decisiones que tomamos, las relaciones con los demás y el afrontamiento de dificultades. Son 5 competencias grandes que se van reduciendo y se puede aplicar desde educación infantil hasta primeros cursos de universidad. Se puede aplicar solo en el aula, solo en la familia, aula y familia, todos los cursos docentes, familia y barrio. Y tiene una web en la que te van ofertando todo tipo de técnicas didácticas, y ya tanto como manuales no, pero sí te dan muchos medios para hacerlo. Y luego en el ámbito nacional, en España, el programa más interesante es el de Rafael Vizquerra. También son 5, para no alargarme mucho, son 5 competencias, 3 son en referente a la inteligencia intrapersonal, todo lo que es auto, y 2 referente a la inteligencia interpersonal. Una de ellas son habilidades de vida y bienestar, muy interesante. En España se está trabajando, se ha implementado en distintas escuelas, y en España tenemos para todos los ciclos de educación, obligatoria y no obligatoria, familia y escuela. Y Rafael Vizquerra ha hecho aplicación en ámbito hospitalario infantil y es muy interesante. Y con esto creo que he contestado. Sí, estamos atentos a eso. Supuesto, de hecho, Carmen. Jessica, por ejemplo, nos decía, que además lo has mencionado tú, Carmen, que estamos hablando de los más pequeñitos, de los adolescentes, y nos decía, pero ¿cómo trabajó la inteligencia emocional con estudiantes universitarios? Otro reto, ¿no?
Sí, sí. No, no, es muy interesante. Tenemos la tesis del doctor Moraleda en 2015 en segundo o tercer curso de universidad, el modelo del Salovey y Mayer, y con muy buenos resultados empíricos. Lo que pasa Pues es hay que, que... bueno, Sí. el docente universitario ya sería, pero sí, es muy interesante. Pues mira, te voy a pedir un favor, porque nos están escribiendo en el chat, por ejemplo, Ángeles, Ana Belén, que repitas los nombres de esos programas, por favor, y del programa estadounidense. El programa estadounidense en España lo denominamos SEL, SEL. Cada letra responde al aprendizaje socioemocional. SEL, Pues, SEL. pues ahí queda la respuesta de Y Ana el de Belén. Rafael Vizquerra, ¿Sí? ese es el nacional, de Rafael Vizquerra, con S, que muchas veces pone Z, Vizquerra. Pues muchísimas gracias, Carmen, por responder a esas preguntas que nos están llegando. No sé si quieres lanzar más preguntas, Mara. Tomamos notas, que yo hoy pues estoy aprendiendo muchísimo, me va a servir para mis clases un montón. Yo lo estaba ligando ahora un poco con lo que nos ha contado antes Vanessa sobre lo que has dicho tú, Carmen, ¿no? Pues hasta ahora nuestra formación ha sido muy academicista, muy eficientista, centrada en, bueno, pues formarnos para ser profesionales de cualquier ámbito. Pero ahora mismo lo que nos dice Goleman y lo que estamos viendo todos a nuestro alrededor es que aquel individuo, ¿no?, que tiene una fortaleza muy grande, una inteligencia emocional muy grande, es el que verdaderamente bueno, pues quizá tiene más éxito. Entonces, en este sentido, Ana, para que nos digas tú también si lo ves así, si tenemos que hacer ese hincapié, hemos dicho que sí desde todas las etapas educativas, pero bueno, pues no sé si tú a lo mejor en tu clase lo lanzas así, lo tienes estipulado de esta manera para que, bueno, para que los alumnos no solo, bueno, pues se centren en, bueno, pues voy a tener un trabajo X, tengo que ser técnico en esto, sino que tengo que potenciar como individuo otra serie de capacidades para lograr el éxito en la vida o, bueno, o ser lo que yo quiero llegar a ser, ¿no? El éxito también sería muy subjetivo. Sí, a mí, muchas gracias. A mí me gusta hacer hincapié en esas otras cosas que no son solo clase, ¿no? No solo la materia que estamos estudiando, sino lo que nos acontece. Incluso cuando estamos desarrollando a veces una clase online que no te permite la misma cercanía o la misma calidez, el también ser consciente de tus propias limitaciones o de esos inconvenientes, hándicaps, y mostrarte con naturalidad con los alumnos. Es una forma de darles ejemplo y también de que ellos vean que pueden mostrarse como ellos realmente son. Esa naturalidad que ofrecemos les va a dar las herramientas para ir abriéndose, para ser capaces de expresar. Y esa parte es muy importante cuando queremos hablar de emociones, cuando queremos trabajar esas emociones. El yo ser capaz de comunicar de forma efectiva, el yo ser capaz de escuchar, de atender la situación del otro, ¿no? Ese momento en el que a lo mejor estás dando una clase online y aparece uno de tus hijos así de refilón por aquí y dices, madre mía, la he liado. Y los alumnos te lo acogen con una gran naturalidad. Y por otra parte ves que se va haciendo esa cercanía, esa calidez en la relación y que ellos también se atreven a compartir, a expresar, incluso a tenerte como algo más que una figura docente, sino también ser capaces de compartir contigo sus problemas profesionales y en ocasiones también esos problemas personales, es decir, cómo sigo, cómo guío. Claro, yo hablo de esto porque estoy en etapas educativas ya de alto nivel, estamos hablando de universitarios, pero en la práctica educativa, en centros escolares, me da igual, primaria, infantil, es lo mismo, secundaria, es mostrarnos como ejemplo
ante nuestros alumnos. Y ese ejemplo nuestro de crecimiento, de superación, de aceptación de la realidad, de que tenemos nuestros días buenos, nuestros días malos, esa es la mejor forma para trabajar con ellos a nivel emocional y poder poner de manifiesto la importancia que esto tiene. Más allá de que podamos hacer sesiones, como hemos dicho, que sean puntuales para trabajar algunas habilidades en concreto, algunas habilidades concretas, ¿no? Y competencias específicas, o que podamos hacer dinámicas para que desarrollen esa comunicación, esa escucha activa. Yo creo que esas competencias emocionales, tanto la parte más intrapersonal como la parte más interpersonal, siempre se benefician de una comunicación efectiva, de una escucha activa y de una expresión, de una naturalidad, de una cercanía en la relación. Espero haber contestado. No puedo estar más de acuerdo. Sí. Muchas gracias. Es que sí. Pues Muchas gracias, quería decir que hemos colgado en el chat un link a esa universidad, no era universidad, ese documento de cómo se trabajaba en Estados Unidos para que podáis consultarlo y acceder a él. También estamos colgando información de esa posibilidad de formación, porque una de las preguntas que nos decían, Josu, es ¿cómo pueden los docentes equilibrar el desarrollo de habilidades académicas y emocionales con un currículo ya saturado? O sea, cuando te faltan horas para preparar tutorías, corregir exámenes, pues que además tienes que desarrollar esas habilidades. Yo creo que de eso podemos hablar ahora. Sí, pero, muchas gracias. Sí. Así que haznos un pequeño avance para seguirlo profundizando con Mara en más formación. Muy bien. Mira, muy sencillo. Tengo la suerte, siempre lo digo, de poder dirigir un máster en UNIR, que es un máster de educación del carácter y educación emocional. Son como dos caras de la misma moneda, o sea, no van separadas. Cuando tú le preguntas a tu hijo algo, siempre estás pensando en educación emocional, ¿no? Cómo te sientes, cómo estás. Pero lo cierto es que cuando tienes que escribirle a alguien y dices, pues es una buena persona, fíjate qué amable es, oye, pues es muy generoso, pues es muy responsable. O sea, le estás identificando con una serie de actos que realiza, o sea, con un modo de ser. Ese modo de ser es el carácter. Nosotros en el máster que tenemos trabajamos tanto la educación emocional como la parte de educación del carácter. Es un máster oficial, son 60 créditos, es muy sencillo porque además trabajamos desde un punto de vista muy práctico, en el sentido de que los exámenes, que hay que hacerlos desgraciadamente en ese tipo de titulaciones por ser oficial, son exámenes de casos prácticos que vamos trabajando también en el aula. Ellos tienen la suerte de poder asistir a las clases presenciales, que son virtuales y que quedan grabadas para que los alumnos también puedan acceder a ellas cuando quieren, ¿no? Este máster, la gente está muy contenta porque nosotros además siempre defendemos una cosa que es fundamental. Nadie puede dar ni puede enseñar algo que él no tiene. O sea, si tú quieres que otra persona mejore como persona y sea más amable, sea más generosa, sea más alegre, pues tienes que serlo tú en primer lugar. Por eso nosotros cuando hablamos de este máster, la primera persona que va a ser beneficiada del máster eres tú, como estudiante. A nivel personal, ¿cuántas personas que realizan el máster nos dicen, oye, pues tienes razón, la verdad es que he cambiado? O sea, me veo yo a mí misma desde el punto de vista, por ejemplo, personal, de aceptarte mejor, de estar más alegre contigo mismo, de afrontar las cosas con más asertividad, con más alegría. Primero cambias tú. Y en la medida que tú has conseguido cambiar y mejorar tu modo de ser, podrás ayudar a otros. Todo esto es lo que nosotros os ofrecemos en este máster de educación del carácter y educación emocional. Y es un poco lo que decía Vanessa al principio, ¿no? Que tenemos que trabajar nosotros mismos y luego también dar a los demás. Antes de seguir con Josu y con Mara, tengo que dar las gracias a Ana y a Carmen porque ha sido un placer. Ana Ordóñez, doctora en psicología y psicóloga general sanitaria, gracias por estos minutos, ¿no?, que nos has regalado. Nada, gracias a vosotros por la oportunidad. Para mí es un placer porque junto las cosas que más me gustan, la docencia, la parte clínica y sobre todo la parte emocional, que es algo que me apasiona en los dos ámbitos. Así que muchas gracias por la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros. A ti, Ana. Gracias, Ana. Y a Carmen Ávila, psicopedagoga y docente y fundadora también del Gabinete Psicopedagógico y de la web Vivir en Familia. Un placer.
Pues lo mismo digo, igual que Ana, muchísimas gracias a la UNIR por esta invitación, a Josu, que lo escuchen atentamente, porque este máster efectivamente a quien mejor hace es al alumno y Josu a los docentes, que también hay que trabajárselo. Y bueno, pues un placer compartir las inquietudes de todas estas personas que están a través del chat y de vosotras que sois muy simpáticas y amenas. Gracias a ti, Carmen. Muchas gracias, Carmen. Pues Josu, vamos a seguir hablando de esta formación y yo quería que nos hablaras también de esos puntos fuertes del máster, de cómo se aprende de forma práctica, porque muchos en el chat nos decían, pero es que yo quiero herramientas, quiero recursos, quiero algo, ¿no?, que yo luego pueda llevar al aula. Muy bien, sí, evidentemente. Lo que pasa es que nosotros tenemos que trabajar también, en primer lugar, trabajamos mucho todo lo que es la reflexión, es decir, en este máster trabajamos 3 dimensiones. Una dimensión que es la afectiva, que es la emocional, que es muy importante. Cuando tienes que intervenir, lo primero que tienes que preguntar a la persona a la que le quieres ayudar es cómo se siente. Trabajamos la educación emocional en ese sentido. Luego trabajamos todo lo que es la dimensión cognitiva, es decir, ¿qué haces? ¿Por qué haces eso? ¿Tú crees que puedes actuar de otra manera distinta? ¿Cómo deberías haber actuado? ¿Qué esperábamos de ti? O sea, trabajar toda la parte de la dimensión cognitiva, que sean capaces de identificar qué acciones son buenas, cuáles son no tan buenas, cuáles sirven para ayudar a los demás, cuáles no. Eso es trabajar toda la parte de dimensión cognitiva y luego trabajamos la parte de la dimensión comportamental. Es decir, lo que acabas de decir. Es decir, a mí no me basta que la mayoría de la gente ya sabe, oye, esto está bien, esto está mal. No. ¿Qué haces tú a nivel personal? ¿Qué acciones has hecho tú hoy para ayudar a otras personas y tú, por tanto, mejorar tu modo de ser? Hay unos contenidos muy buenos. Yo os invito a que entréis en la página web del máster, que tenéis ahí por las asignaturas que tenemos. Están también todos los contenidos de cada uno de los temas de esas asignaturas. Y luego, os decía, trabajamos en el aula. Las clases son prácticas en el sentido que pedimos a los profesores que trabajen casos prácticos, situaciones reales que se puedan dar en el aula de distintos niveles educativos, tanto infantil, primaria como secundaria. Entonces se trata de resolverlo. ¿Con qué? Con esas herramientas que ellos han aprendido y que están aprendiendo a lo largo de los temas. Y la idea es que también yo les invito a las personas que están haciendo el máster, hay gente que lo hace, otras que quizás tienen más oportunidad o posibilidades para ello, otras quizás menos, pero que todo lo que vas aprendiendo lo pongas en práctica. O sea, no tengas miedo a que me han enseñado una estrategia en la asignatura. Carmen es profesora del máster, que da la asignatura de educación emocional. Te ha enseñado una estrategia. Ponla en práctica. Habla de ella. Trabájala con tus alumnos. A ver cómo funciona. Las dinámicas que os contaba yo antes, por ejemplo, yo las he puesto en práctica cuando yo daba clases en secundaria, ¿no? Pues lo mismo. O sea, que es muy importante que el conocimiento que se va adquiriendo en el máster se aplique de manera al mismo tiempo lineal, en el mismo momento en el que estamos estudiando, para que se pueda mejorar. Y es que pueden entrar a conocer el máster en el chat. Hemos colgado un enlace y allí pueden encontrar toda la información sobre el máster y además si tienen dudas, pues pueden rellenar el formulario y un asesor se va a poner en contacto con ellos y les va a resolver esas dudas que tienen. Porque, por ejemplo, nos decía Ana y ahora otra de las personas también en el chat nos preguntaba, pero yo no soy docente, ¿puedo acceder? ¿No puedo acceder? Esa es una de las dudas que más tienen. Josu. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién puede hacer este máster? Pues mira, os hago una pregunta, porque igual también vosotras podéis hacer el máster, ¿eh? Os invito a hacer el máster a las dos. Mira, ¿tú quieres mejorar como persona? ¿Quieres ayudar a otras personas también a mejorar? Sí. Pues tú eres candidata número 1 a hacer este máster. O sea, no hace falta ser docente. Si tú eres docente es más fácil que luego puedas aplicar muchas cosas en el aula. Pero cualquier persona. ¿Tú eres mamá? Puedes. ¿Tú eres papá? Genial. ¿Tú eres un proyecto de papá y mamá? Todavía no... pero quieres tener hijos también, incluso tú a nivel personal. Claro. Porque antes lo decía Carmen, la primera persona beneficiada eres tú. O sea, que cualquier persona con ganas de mejorar y de aprender.
Pues ahí nos está dejando Josu. Qué interesante Y además, esto, porque decir que pues no solo para docentes, sino para gente como nosotras, que somos mamás, que necesitamos también formarnos en inteligencia emocional, que además ahora podéis hacerlo con un 25% de descuento por estar asistiendo y estar inscritos a este Foro Unir. Aprovechar esa ventaja. En el caso de los docentes, además, pues también el tema de las oposiciones, de los baremos, todo eso, pues oye, es un paso más, además de, por supuesto, para mejorar como profesional, rodeado de grandes profesionales, porque Josu decía, Carmen participa de ese claustro, porque es un claustro excelente también. Sí, nosotros queremos que compaginar la parte práctica, tanto Ana como Carmen, que son profesionales en el máster, ambas tienen su consulta personal. Hay otros profesionales también que trabajan a nivel personal, que lo que queremos fundamentalmente que sea muy práctico, es decir, que tú aprendas de otras personas que ya han pasado por donde tú estás. Tenemos también incluso alumnos que han hecho el máster con nosotros, que están colaborando con nosotros en el máster, porque lo más bonito es aprender de otras personas que han pasado por este máster, que han aprendido y que ellos mismos también te pueden ayudar a que tú seas capaz de reconocer qué es lo que necesitas para, primero, mejorar a nivel emocional y también para mejorar como persona. Es muy interesante que nos vayamos todos los días a la cama felices y que nos levantemos felices. Nosotros os vamos a intentar ayudar con herramientas a conseguir eso. Luego está el que tú de manera personal pongas de tu parte para llevarlo a cabo. Y además, Mara, algo que enseña de Identidad de Unir, esa posibilidad de estudiantes de muchos sitios que también enriquecen con sus experiencias, sus perspectivas. De muchas nacionalidades, de muchos ámbitos. Josu, una curiosidad. ¿Qué mayoría de alumnos es aquí vienen? ¿Más de maestros o vienen más profesores de secundaria o mamás, papás? Es que ahora en la UNIR nos encontramos gente, pues ¿qué haces aquí estudiando maestros? No, yo soy ingeniero de tal. O sea, ¿tienes de todo tipo o hay un alumnado mayoritario, pues sobre todo más maestros o más tal? No, este máster, como tiene el acceso es libre, puede entrar cualquier persona con cualquier titulación. Tenemos lo que tú dices, tenemos un abanico muy amplio. Muy amplio. Es cierto que la mayoría de la gente, o hay mayoritariamente gente más docentes que quieren ver cómo se puede aplicar eso en su aula, en su centro escolar, ¿no? Pero también tenemos gente, no, es que yo veo que necesito un pequeño cambio en mi vida personal y necesito reflexionar. Entonces, hacer un máster de estas características me va a ayudar. Pues genial, tenemos gente de todo tipo y es muy interesante, muy bonito ver cómo, lo que os decía antes, ¿no? Y yo recibo muchos mensajes de alumnos que te van dando las gracias porque efectivamente yo soy distinto después de hacer este máster que antes. Eso solamente lo puedo valorar uno de manera personal, pero yo reconozco que he visto gente cómo ha cambiado. Pues yo me quedo con ese mensaje. Bueno, eso es de lo que... Sí, sí. No, porque yo compartirá conmigo esto, Josu, cuando tú eres profesor, lo que al final te mueve es ayudar a los demás, ¿no? Pues ayudar es que a tus vocacional, estudiantes. Es una profesión totalmente vocacional. Entonces, si dices que este máster además te deja ese pozo, pues vamos, lo redondeamos ya, ¿no? La vocación docente. Pues me voy a quedar con esa reflexión. A todos los que nos estáis preguntando en el chat sobre descuentos, dudas sobre si puedes acceder o no puedes acceder, os invito a que lleguéis a ese link que os hemos puesto en el chat, rellenéis todos los datos para que un asesor se ponga en contacto con vosotros y os resuelva todas las dudas que tengáis. Josu, Edo, un placer, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Foro Unir. Mil gracias. Gracias a vosotras. Encantadas. Hasta pronto. Y Mara Sacristán, muchas gracias Pues nada, Ana, por estos minutos que hemos compartido. Me ha encantado. He aprendido un montón. Sí, hemos tenido unos especialistas y unos expertos de primer nivel. Y a todos los que nos habéis seguido, muchísimas gracias. De verdad, el chat no ha parado. Gracias por esas preguntas, por esos comentarios. Deciros que cuando os desconectéis va a surgir una encuesta y os animo a que la contestéis porque a nosotros nos ayuda mucho a ver qué os ha parecido este foro de hoy. Ya no me queda nada más que despediros y hacerlo con una imagen maravillosa que es cuando los alumnos alcanzan esa meta, consiguen su título, la graduación, un momento emocionante. Hoy además que iba de eso, de inteligencia emocional y de emociones este foro de Unir. Muchísimas gracias y nos vemos seguro pronto. Hasta pronto.
es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la UNIR lo facilita y poder estudiar a distancia pues mejora este momento, ¿no? del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez y es como una sensación muy extraña, es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo y luego cómo no, por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años. Un final que esperas con ansia después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa y que mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no? Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa. Y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, de la verdad que de todos. De mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de estudio, ¿no? Que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no? La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo, me siento muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.